Factorización de trinomios de la forma x cuadrado más ab por x más ab. Este trinomio también es conocido como trinomio x cuadrado más bx más c en algunos textos. Veamos el problema inicial. Ana quiere factorizar el trinomio x cuadrado más 5x más 6. Para poder hacerlo se le ocurre lo siguiente. El trinomio x cuadrado más 5x más 6 es el área del rectángulo que se forma con las siguientes piezas. Entonces, para factorizar el trinomio se debe encontrar la altura y la base del rectángulo. La idea de Ana es expresar el trinomio x cuadrado más 5x más 6 como piezas, y si se logra formar un rectángulo con estas piezas, vamos a poder factorizar, es decir, vamos a poder expresar el trinomio como una multiplicación, la multiplicación de la base por la altura. Y esa sería la factorización del trinomio, ya que convertiríamos el trinomio en un producto de dos polinomios más simples. Entonces tenemos que las piezas que representan al trinomio en cuestión que queremos factorizar son un cuadrado del lado x, cuya área es x cuadrado, 5 rectángulos de área x, ya que la suma pues, de los 5 nos daría 5x, que es el segundo término. Y para conseguir que tengan área x, estos rectángulos van a tener altura x y base 1. 1 por x es x, y tenemos los 5 rectángulos o piezas de área x. Y para finalizar, el término independiente más 6 corresponde a 6 cuadrados de lado 1, cuya área es evidentemente 1 por 1, 1 al cuadrado. Entonces tenemos 6 de esos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos entonces el trinomio x cuadrado más 5x más 6. Si con estas piezas logramos formar un rectángulo, entonces el producto de la base por la altura, que también representa el área, así como el trinomio x cuadrado más 5x más 6, es lo que encontraríamos. Y como consecuencia, ese producto sería la factorización, es decir, el trinomio escrito como una multiplicación de dos polinomios más simples. Vamos a tomar las piezas y vamos a ordenar para dar solución a lo que Ana quiere hacer. Tomamos entonces el cuadrado de área x cuadrado y vamos a utilizar el hecho de que la altura de ese cuadrado es x, así como la altura de esos rectángulos, para colocarlos uno al lado del otro. Vamos a colocarlos de esta manera. Ahora bien, no podemos colocar los 5 a continuación porque tendríamos problema con los cuadrados de área 1. Por el hecho de que no sabemos cuál es la medida de x y no podemos decir, caben 3 en la altura x, aunque así nos parezca. Entonces no podríamos hacer eso. Lo único que podemos hacer es colocar estos cuadrados haciéndolos coincidir con la medida 1 de estos rectángulos, ya que aquí sí es posible colocarlos. La base de los rectángulos es 1 y el lado de estos cuadrados también es 1. Entonces podemos ubicarlos de esta manera, acá abajo sí es posible, y veamos qué es lo que sucede. Colocamos estos tres de esta forma y de la misma manera vamos a colocar estos tres. Y si nos fijamos, nos han quedado dos rectángulos que tienen altura x y base 1. Ahora, estos dos los podemos colocar en el espacio que nos ha quedado en la parte de abajo del cuadrado o de nuestra pieza cuadrada. Pero para poder colocarlos ahí, necesitamos rotarlos 90 grados. Quedándonos estas dos piezas en esta posición y las colocamos una al lado del otro, que coinciden porque tienen un lado en común x, y las ubicamos acá. Y de esta forma tendríamos un rectángulo utilizando todas las piezas
que nos indicó el problema inicial o que Ana ha mencionado que va a utilizar. Ahora veamos las dimensiones de ese rectángulo. Tenemos que esto mide X, la base tiene un segmento de longitud X y 3 segmentos de longitud 1. O sea que todo este segmento mide 3. Por su parte la altura tiene un segmento de longitud X y otro de longitud 2. Lo que significa entonces que el área de todas las piezas, que ya sabemos que se puede representar con x cuadrado más 5x más 6, también se puede escribir como el producto de la base, que es x más 3, por la altura, que es x más 2. Entonces, lo que tenemos en el lado izquierdo de esta igualdad es lo que se conoce como trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y lo que tenemos en el lado derecho es la factorización de este trinomio. El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c corresponde a un trinomio que proviene del producto notable de la forma x más a por x más b. Es decir, nuestro trinomio, que también se puede escribir de esta manera, viene del producto notable x más a por x más b. ¿Qué significa esto? Que si yo analizo el coeficiente de x en el segundo término y el término independiente, puedo encontrar lo que son los números que corresponden a los segundos términos en la factorización. Entonces, cuando nosotros factoricemos un trinomio de esta forma, no vamos a utilizar áreas en todo momento, sino que vamos a observar o hacer las siguientes observaciones. Como ya dijimos, este tipo de trinomios siempre se factoriza en un producto de dos binomios, x más a por x más b. Entonces lo que haremos, en primer lugar, será abrir una pareja de paréntesis donde van a ir nuestros dos binomios. En segundo lugar, podemos ver que el primer término en los binomios del producto notable x más a por x más b es el mismo y coincide con la raíz cuadrada del término primero o del término cuadrático en el trinomio. Entonces, esta raíz cuadrada siempre va a ir como primer término en nuestros binomios factores. Esa raíz es x, la colocamos entonces en ambos. Ahora bien, resulta que los segundos términos, estos que nosotros vemos acá, 3 y 2, guardan una relación con el coeficiente de x en el segundo término, es decir, con 5, y con el término independiente 6. ¿Cuál es la relación entre estos dos segundos términos de los binomios y el coeficiente de x en el segundo término y nuestro término independiente en el trinomio? Pues resulta que los dos segundos términos que yo necesito para la factorización, su suma me tiene que dar el coeficiente de x. Y su producto, el producto de esos dos mismos números, me tiene que dar el término independiente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pensar en dos números que sumados me den 5. Y esos dos números multiplicados me den 6. Entonces, si pienso en dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6, estos números son 3 y 2. ¿Por qué? Porque la suma 3 más 2 es 5 y el producto 3 por 2 es 6. Y es de esta forma como nosotros vamos a factorizar este tipo de trinomios. No vamos a realizar construcciones, sino que simplemente vamos a ver las características que tiene el trinomio y la relación que guardan el coeficiente de x en el segundo término y el término independiente en el trinomio. Entonces, este tipo de trinomios tiene las características de tener un término cuadrático, un término lineal y un término independiente, en ese orden.
el término cuadrático siempre tiene que ser positivo, la raíz del término cuadrático tiene que aparecer en el término lineal, y cuando nos cumplen estas características podemos considerar en factorizarlo mediante el trinomio o el producto notable x más a por x más b. Veamos un ejemplo. Factoriza el trinomio y cuadrado más 13y más 30. Entonces tenemos nuestro trinomio y cuadrado más 13y más 30. En primer lugar, analizamos las características del trinomio. Como ya dijimos, hay un término cuadrático, hay un término lineal. Con término lineal nos referimos, la variable tiene exponente 1, y hay un término independiente, es decir, que no tiene a la variable que está en los primeros dos términos. Entonces, con esas características son las que tenemos que tener en cuenta en primer lugar. Luego tenemos que ver si la raíz del término cuadrático, que en esta ocasión es y, aparece en el término lineal. Y como podemos ver, en este caso, la raíz del término cuadrático y es parte del término lineal. Por lo tanto, este trinomio es posible que se factorice en un producto de la forma x más a por x más b. Veamos si se puede. Lo primero que hacemos cuando ya están analizadas las características y comprobadas es abrir una pareja de paréntesis, un par de paréntesis, y colocar esta raíz como primer término en los dos binomios de la factorización. De esta manera. Luego vamos a analizar los coeficientes. Bueno, el coeficiente del segundo término, que es 13, y el término independiente, que es 30. Y necesitamos dos números cuya suma sea 13 y cuyo producto sea 30. Entonces, dos números que sumados nos den 13 y multiplicados nos den 30. Esos números son 10 y 3. 10 más 3 es 13 y 10 por 3 es 30. Entonces, los números que buscamos son precisamente 10 y 3. Por convenio colocamos en primer lugar al mayor de ellos. Sería más 10 y en el segundo más 3. Y esta es la factorización de nuestro trinomio. Y más 10 por y más 3. Y más 10 por y más 3. ¿Y cómo sabemos que es cierto? Pues si tomamos la factorización y más 10 y la multiplicamos, y más 3, tenemos que obtener el trinomio que hemos factorizado. Podemos hacerlo por producto notable x más a por x más b, o también lo podemos hacer polinomio por polinomio. Y por y cuadrado, y por 3 es 3y, 10 por y es 10y, y 10 por 3 es 30 positivo, y sumamos, tenemos y cuadrado más 13y más 30. Entonces vemos que hemos obtenido el polinomio original, o el que hemos factorizado. Por lo tanto, sabemos que nuestra factorización es correcta. Hemos convertido un trinomio en un producto de dos binomios. Pero eso sí, para aplicar esta estrategia de factorización es necesario comprobar las características que mencionamos antes que debe de cumplir este trinomio una vez que esté ordenado. Ejercicios propuestos. En el número 1 se nos pide hacer lo que desarrollamos en el problema inicial. Tomar las piezas que están acá y ubicarlas de tal manera que se forme un rectángulo. Luego vamos a expresar el área de dos formas. En primer lugar, utilizando la suma de todas las piezas, que ya sabemos, tenemos una pieza de área X, tenemos, que es esta de acá, área X cuadrado, mejor dicho. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas de área X, y se nos iría formando nuestro trinomio. Y tenemos para finalizar 12 piezas de área 1. Entonces tendríamos el término cuadrático por acá,
el término lineal por acá y el término independiente por acá. Luego, cuando tengamos ya el área expresada como un trinomio, vamos a expresarla también como el producto de la base por la altura. Pero esto lo vamos a encontrar cuando hayamos reubicado las piezas como un rectángulo. Y en el número 2 se nos pide factorizar los trinomios. Comprobar, ¿verdad? Que siempre tengamos un término cuadrático, que la raíz cuadrada de este término, que es x, aparezca en el segundo término, está acá, y que el tercer término sea lineal. Si nos cumple esas características, podemos decir que vamos a factorizarlo en un producto. Abrimos dos paréntesis, colocamos la raíz cuadrada en ambos como primer término y después buscamos dos números que sumados nos den 3 y al mismo tiempo multiplicados nos den 2. Y son esos dos números los que vamos a colocar como segundos términos en las factorizaciones. Y eso es con todos los ejercicios del numeral 2.